¿A qué se debió la oleada de muertes vacunas que sacudieron al país en 2002? ¿Qué hipótesis se manejaron? ¿Cuál fue el veredicto oficial del caso? Y más importante aún, ¿dejaron de sucederse los misteriosos decesos? Bueno, de eso vamos a hablar en este informe, de eso y de otras tantas cosas. Apenas 4 meses antes de que todo comenzara a tomar relevancia, Argentina había colapsado sobre sí misma. En diciembre de 2001, el concepto de corralito había tomado las calles. Días después, las cacerolas se habían hecho escuchar como un modo de protesta. Todo había terminado con una brutal represión, con un presidente huyendo en helicóptero y con sus reemplazos durando apenas horas. Luego de ese diciembre, la delicada situación socioeconómica del país había quedado en evidencia y fueron muchos los argentinos que no pudieron sobreponerse a la crisis. Por esto no es de extrañar que para algunos lo que empezó a repetirse en abril del año entrante fue tomado con pinzas. Se trataba de noticias que, para este sector escéptico, solo buscaban distraer a los ciudadanos de sus problemas más urgentes, que de por sí eran muchos. Sin embargo, pronto quedó claro por la evidencia presenciada que había algo más que una pantalla de humo. El partido de Salliqueló se creó el 13 de noviembre de 1961 y se encuentra en el oeste de la provincia de Buenos Aires, a 560 kilómetros de la capital federal. Su bandera es azul, blanca y verde y posee un sol en el centro. Dentro del sol puede observarse la cara de un novillo, dado que Salliqueló es la capital provincial del novillo tipo. Es también el sitio donde casualmente comenzó esta historia, donde los novillos tienen un rol casi protagónico. Chupacabras, platos voladores, conspiraciones, nada faltó en el cóctel que dio vida a este emblemático caso. Hoy, en Argentina oculta, la mutilación de ganado. El martes 18 de junio de 2002 no fue un día más para Luis Solari, vecino de Salliqueló. Había comenzado la jornada con su rutina habitual, sí. Había tomado unos mates, había mirado las noticias y había salido para llevar a sus hijas al colegio. Pero luego, una vez fuera de su hogar, las cosas habían empezado a tornarse extrañas. Apenas había transitado unos cuantos metros de la puerta de entrada cuando una luz lo tomó por sorpresa. Dicha luz, de un naranja muy intenso y con la forma de un cigarro gigante, se dejó ver por detrás de uno de los molinos. A los segundos, tan fugazmente como había aparecido, se esfumó. El hombre y sus hijas quedaron boquiabiertos, el cielo estaba despejado, aquello no se parecía a ninguna otra cosa que hubieran visto antes. Anonadados, habían continuado rumbo a la institución educativa. Allí Luis se había despedido de las pequeñas y luego había vuelto a su hogar perdido en cavilaciones. De a poco, las obligaciones diarias lo hicieron concentrarse en su entorno y el incidente de la luz fue sepultado en sus pensamientos. Al menos hasta unas 3 horas después, cuando vivenció el segundo hecho insólito. Al hacer una inspección general y de rutina por todo el predio, se topó con algo que lo dejó nuevamente estupefacto. Los 100.000 litros de agua de uno de sus tanques australianos habían desaparecido. Solari dudó en hacer la denuncia en la comisaría, temía que lo tomaran por loco. Para su sorpresa, los oficiales no solo no se rieron, sino que al escucharlo empalidecieron. Horas antes, un vecino se había comunicado con ellos para alegar algo similar, más precisamente el vaciamiento de uno de sus estanques. Ambos testimonios llegaron a manos del investigador ufológico Fabio Serpa, que entonces dio su veredicto. Aquella imprevista ausencia de agua estaba íntimamente ligada a otro fenómeno que azotaba al país. Hacía 2 meses que aparecían vacas a las que le faltaban órganos o partes del cuerpo. En las escenas no había sangre, los restos no despedían olor, las heridas habían sido ejercidas con precisión de cirujano y extrañamente ni depredadores locales ni moscas se acercaban a los cadáveres. Pero no nos adelantemos. Para saber cómo Serpa y su equipo conectaron el ganado mutilado con lo ocurrido a Solari y su vecino, es necesario que empecemos por el principio. Un principio que está mucho antes del 2002 y a muchos kilómetros de Salliqueló. A mediados de los años 70 se informó de ganado mutilado en 15 estados norteamericanos, desde Montana a Dakota del Sur, desde Nuevo México hasta el sur de Texas. Los casos saltaron a las primeras planas de todos los periódicos, revolviendo el estómago de algunos y abriendo el debate público.
qué estaba pasando en los campos. El senador demócrata de Colorado, Floyd K. Haskell, contactó con el FBI para pedir ayuda en 1975 debido a la preocupación generalizada. Los rancheros le hablaban de ojos, orejas y órganos sexuales desaparecidos, de cortes que desafiaban toda lógica, de pérdidas sustanciales de dinero. El FBI hizo oídos sordos en primera instancia, pero la insistencia y el aumento de casos fue tal que tuvieron que tomar cartas en el asunto y así designar al agente especial Forrest Putman para que recaudara información. Putman supuso que con un poco de dedicación la verdad no tardaría en emerger, pero mientras más se adentró en el asunto, más difícil se volvió todo. No había correlación entre los órganos que faltaban, las mutilaciones parecían aleatorias, los animales no tenían signos de haberse defendido, los ganaderos y los peones parecían genuinamente sorprendidos. Luego de unas cuantas noches de insomnio, Putman entregó a sus superiores un informe con más preguntas que respuestas. En agosto de 1979, el senador de Nuevo México, Harrison Schmitt, reunió a 180 profesionales para analizar el tema. Entre ellos, había productores rurales enfurecidos, consternadas eminencias de diversos ámbitos y ávidos periodistas que buscaban la nota del año. Luego de que se esbozaran diferentes puntos de vista, el agente de policía Gabe Valdez se levantó de su sitio y pidió la palabra. El agente presentó un informe en el que sugirió que las vacas eran subidas con cadenas a helicópteros que respondían a una operación secreta de la CIA o el Departamento de Energía. Para Valdez, de un modo o de otro, las mutilaciones estaban ligadas a experimentos que tenían que ver con pruebas de armas biológicas. La mayoría no lo tomó en serio y tras su exposición hubo un extenso e incómodo silencio. Entendiendo que al no dar una resolución clara se estaba alentando a la formulación de respuestas que podían generar el pánico, el FBI contraatacó y designó a otro de sus mejores hombres para que echara algo de luz a lo que ocurría. El hombre era Kenneth Rommel. Los resultados, idénticos a los de su antecesor. Muchas especulaciones, pero pocas certezas. Rommel afirmó que no había razones para pensar en una causa de muerte antinatural. Creía que las mutilaciones eran fruto del accionar de depredadores. Lo que no supo decir fue qué depredadores podían actuar así. De un modo o de otro, nuevas noticias ocuparon las pantallas y sin la presión de la prensa todo pasó al olvido. Hasta que apareció el chupacabras. En 1995, Madeleine Tolentino, que vivía en el pueblo puertorriqueño de Canóvanas, afirmó que alrededor de 150 animales domésticos habían sido encontrados muertos en su zona, muchos de ellos con 3 heridas punzantes en el área del pecho, por las que aparentemente había sido succionada toda la sangre del cuerpo. Pero no solo eso, la mujer declaró con voz temblorosa haber visto una criatura bípeda en el lugar, una criatura a la que no tardarían en bautizar como el chupacabras. El término chupacabras hace referencia a un ser que ataca animales de diferentes especies en zonas ganaderas o rurales. Las descripciones físicas de la criatura varían, pero comúnmente se lo describe como una criatura pesada, del tamaño de un oso pequeño y con una hilera de espinas abarcando desde el cuello hasta la base de la cola. Se ha verificado repetidamente que las criaturas identificadas como chupacabras son en realidad perros u otros animales enfermos de sarna. Biólogos y oficiales de manejo de vida silvestre describen al chupacabras como una leyenda urbana contemporánea. Por su parte, los criptozoólogos, que estudian especies en teoría extintas, mitológicas o folclóricas, no pierden la esperanza de cruzarse con alguno. Poco después de lo acontecido en Puerto Rico, empezaron a surgir reportes de muertes de animales en circunstancias similares provenientes de otros países, como República Dominicana, Bolivia, Chile, Colombia, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Panamá, Perú, Brasil, Estados Unidos, Ecuador, México y, por supuesto, Argentina. Y es así como nuestra historia vuelve al principio. Como ya dijimos, el génesis de la mutilación de ganado en nuestro territorio se estableció en abril del 2002, en Salliqueló, misma localidad en la que luego tendría lugar la extraña desaparición de agua. Pronto, tal como había pasado antaño en otras partes del mundo, los casos se empezaron a multiplicar y la epidemia del ganado mutilado se expandió hacia el resto del país. Río Negro, Santa Fe, Corrientes, La Pampa fueron solo algunas de las provincias afectadas. Acá también se habló del chupacabras, sobre todo luego de que unos pescadores que se dirigían a la laguna de Chasicó alegaran haber visto por una de las ventanillas del bus que los transportaba a un ser que caminaba en 2 patas pero parecía tener aspecto perruno.
Claro que el testimonio de estos hombres fue de inmediato replicado y los medios de comunicación se hicieron un festín con los escasos datos recogidos. Escasos datos que sirvieron para armar un sinfín de identikits que buscaban darle forma al vil asesino de vacas que nos acechaba. También se habló de religiones, se sugirió que todo podía deberse a un culto religioso probablemente vinculado al sur de Brasil. Este culto sacaría órganos al ganado con afán de realizar rituales satánicos. Esta línea especulativa no tuvo más sustento que la generosa venta extra de titulares que su elaboración significó. Además, ¿podía un culto tener acciones en tan diversas partes y en simultáneo? Los más escépticos empezaron a especular sobre la posibilidad de que todo se tratara de una maniobra de los ganaderos, que buscaban ingeniosas formas de deshacerse de alguna de sus reses para así cobrar cuantiosos seguros. Pero eso seguía sin explicar los extraños métodos con los que los animales eran ejecutados. Entre tanto ida y vuelta también se presentaron otro tipo de teorías, las que se denominaron como teorías oficiales. El primer intento de explicación oficial apuntó a una avispa carnívora de origen alemán. Según esta versión, un insecto traído de Europa para combatir plagas sería el causante de la misteriosa serie de vacas mutiladas. El insecto, conocido como chaqueta amarilla, pero cuyo nombre científico es Véspula germanica, es una avispa cuyas larvas podrían vaciar en minutos a los animales, cortándolos sin causar derramamiento de sangre. Otros estudiosos hablaron del gato chaqueño, especie que había migrado desde el norte en la década del 40. El tema fue furor en los medios durante meses, hasta que se dio con una respuesta avalada por los círculos científicos y catedráticos del momento. Todo era culpa de un roedor. Sí, lo que escucharon. El SENASA, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, en un informe de la Universidad de Tandil, apuntó finalmente al ratón hocicudo rojizo como el autor indiscutido de las mutilaciones. Si bien se demostró que estos pequeños animalitos de no más de 16 centímetros lograban causar infecciones y presentaban especial voracidad por los órganos que casualmente faltaban en el ganado mutilado, siempre quedó un halo de duda sobre esta presurosa resolución. Fue entonces cuando Fabio Serpa daría su versión de los hechos. Luego de conocer la historia de los tanques vaciados, el reconocido ufólogo mencionó, citando investigaciones previas, que ya había lidiado con agua que desaparecía. En todos los casos, el robo del líquido se había dado donde se había registrado un masivo avistamiento de platos voladores. Que Salliqueló hubiera vaciado sus estanques era para Serpa la confirmación de que el ganado estaba siendo objeto de experimentación alienígena. Antes de que la desacreditación cayera sobre su trabajo, Serpa presentó documentos que dejaron impactado a gran parte de la población. En los mismos se recogían testimonios de varios testigos que, ubicados en las localidades de Guaminí, Casbas Pigüé, Coronel Suárez y Eduardo Castex, habían visto cómo una especie de nube blanca muy luminosa de forma esferoide y con un punto negro en el centro surcaba el cielo. Eso había sido justo cuando todo comenzaba, en abril del 2002. ¿Había sido efectivamente esa extraña nave-nube el preámbulo a todo el horror? No conforme con la polémica que esto generó, Serpa redobló la apuesta y conectó todo con un caso ocurrido en Santa Fe en 1978, cuando incluso hombres de la NASA arribaron al país para entrevistar a un pequeño de 9 años. Este niño aseguraba que se había encontrado con una nave espacial aterrizada en los campos de sus progenitores. El niño, fiel a la curiosidad infantil, había subido a la misma y había logrado vislumbrar, según data de los archivos, una especie de laboratorio y una camilla gigante con una res encima. De esta manera las aguas quedarían divididas así: roedor hocicudo por un lado, extraterrestres por el otro. Lo cierto es que, explicada o no, la mutilación de ganado es algo que está lejos de ser una problemática del pasado. Si bien el auge de las mutilaciones de ganado pareció tener su capítulo final en 2002, lo cierto es que los casos, aunque más esporádicos, nunca se detuvieron. En 2018, en la localidad de Ojo del Agua, en Santiago del Estero, aparecieron animales mutilados. Veterinarios de la zona no encontraron respuestas esclarecedoras. En 2019, en Oregón, más de una docena de toros aparecieron con la lengua y los testículos extirpados. En 2022, en Valle de Punilla, en Córdoba, la misteriosa mortandad de vacas y caballos hizo que se hablara de un foco de rabia pareciente transmitida por murciélagos.
En abril de 2023, 6 vacas mutiladas fueron encontradas muertas en diferentes propiedades a lo largo de una carretera de Texas que pasa por 3 condados. Queda prueba suficiente de que el caso al día de la fecha sigue abierto, dándole forma así a otro capítulo de nuestra Argentina oculta. Y hasta aquí un nuevo video de Argentina oculta para Clarín. Si les interesó la historia, los invito a dejar un like, a suscribirse y a activar notificaciones. También los invito a dejar un comentario aquí debajo con sugerencias para posibles futuros videos. Yo les voy a dejar un par de videos aquí para que sigan recorriendo este canal y haciendo maratón. Mi nombre es Magnum Mephisto, nos veremos seguramente la próxima. Adiós.